Buenos días, iglesia. Mi nombre es Brad Eccles y soy el ministro para la juventud del First Baptist y me gozo en darle la bienvenida a nuestro culto de hoy. Qué gozo reunirnos como creyentes y celebrar a nuestro Salvador resucitado. Quiero compartir un versículo con ustedes en este tiempo difícil. Somos recordados de que debemos vivir como Jesús. En Efesios dice, así como imitadores de Dios, como hijos amados, caminemos en amor como Dios nos amó y se entregó a sí mismo como olor fragante y sacrificio a Dios. Qué mejor llamado para estos tiempos, ser una ofrenda sagrada para Dios y serlo para testimonio para nuestros vecinos. Les pido que continúen en orar por nuestro staff. Estamos buscando la manera de servir y ministrarles. Podemos ver muchas formas de involucrarse a través de nuestro website y podemos bajar un discipulado virtual que podemos disfrutar en familia y continuarlo en Facebook. Tenemos el privilegio hoy de contar con el Dr. Jason Gish dirigiéndonos en la palabra de Dios y nos reuniremos con el coro y el grupo musical de la juventud y del college. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos de que tú eres un rey resucitado y en estos tiempos inciertos tú eres inamovible. Venimos a ti para que nos des consuelo y provisión, y tú nos has llamado a ser tus representantes en este tiempo, para ir y mostrar el amor de Jesús a una comunidad que está en necesidad desesperante de esperanza. Así que oramos que podamos celebrarte hoy y que tú seas glorificado hoy. Oro por Jason Gish, que nos dirija en tu palabra y que lo llenes de tu espíritu. Elevamos tu nombre. Amén. Iglesia, los extraño tremendamente, los amo y ya no puedo más esperando el día que estemos juntos adorando como cuerpo del Señor. Confío en que ustedes estarán orando en su casa y que el Evangelio sea avanzado a través de esta crisis y anticipamos la gloria de Dios y lo que Él va a hacer a través de esto. Sé que están buscando oportunidades a ministrar. Quizás estén quedándose en casa, pero aún así hay formas de ministrar y confío en que lo estén haciendo. Tendremos un maravilloso servicio, como dijo Brad, y Eddie Murphy va a dar un mensaje para los niños, el ministro de Educación para pequeños y el Dr. Jason Gish predicará. Originalmente yo suponía estar fuera de la ciudad y le pedí que predicara en mi lugar y seguramente quiero que lo haga, aunque los cambios planen. Así que él de todas formas va a predicar en la misma sermón, Pasos para la Cruz, la misma serie de sermones. Pues gracias a Dios a que él está con nosotros como ministerio, como ministro de misiones. Les pido que escuchen con atención en unos minutos cuando él venga y predique para nosotros. Hola, pequeños y pequeñas, soy Eddie. Hoy vamos a ir en un paseíto con Jesús y algunos de sus mejores amigos, los discípulos. Cuando yo iba en un viaje en bote, me gustaba llevar mis cosas, mi caña, y así podría agarrar unos pescados grandes. Y les pregunto a ustedes, ¿algunas veces han estado en un bote de pesca, ya sea chiquito o grande? Quiero que levanten sus manos y griten, pescadito apestoso, pescadito apestoso. Estoy seguro que ustedes han estado en botes pequeños, algunos quizás en barcos grandes. Yo quiero que hoy usen su imaginación y hagan de cuenta que estamos juntos en un bote, y no solamente cualquier bote, es un bote muy especial porque tiene al Hijo de Dios Jesús como un pasajero. Así que ya sea que estés en tu jardín trasero o en tu recámara o en tu sala o donde sea, en tu comedor, quiero que hagas de cuenta que estás en este bote y quiero que
voltees hacia atrás y veas que Jesús está allí en la parte trasera y está allí atrás durmiendo. La historia bíblica nos dice esto en Marcos capítulo 4, que un día Jesús tomó a sus amigos en un viajecito en bote y cuando empezó el viaje estaba hermoso el tiempo. Yo puedo mirar el cielo azul y el sol brillar y puedo escuchar los pajaritos cantando y el agua tan azul y tan clara. Es un día hermoso. Los discípulos estaban disfrutando tanto que comenzaron a cantar una cancioncita que quiero cantar para ustedes. Va así. With Jesus in the back of the boat, life is such a breeze. Now all of a sudden, de repente, la Biblia dice que el viento comenzó a soplar, empezó a soplar muy fuerte. Las olas se levantaron cada vez más grandes. A ver, ustedes pretendan que el bote se está empezando a balancear hacia adelante y hacia atrás. Y los discípulos siguen cantando, row, row your boat gently on the seas. Life is such a breeze. Y entonces los vientos crecieron. Mueve el bote más y más de lado a lado. Y de repente todo el mundo estaba tan asustado que ya no pudieron cantar la canción. Y entonces vinieron con una segunda canción. Y decían en esta canción, Save, save, save my boat, I'm drowning on the seas. I'm so scared I think I'll die. Jesus, help me, please. Los discípulos voltearon a mirar a Jesús, pero él estaba dormido. Cada persona en ese bote estaba tan asustada, pero no Jesús. Él simplemente estaba tomando una siesta. Así que cuando Jesús se despertó, dice la Biblia que se levantó y habló al viento y le dijo que se parara. Y las palabras de Jesús, ante sus palabras, el viento completamente se paró. Los vientos que estaban yendo adelante y atrás y moviéndose por todos lados se calmaron y los discípulos y sus amigos estaban asombrados. Niños y niñas, nuestro Jesús siempre está en control. Cuando tú y yo podamos pensar que las cosas están moviéndose de un lado para otro, arriba y abajo, revolviéndose por todos lados, Jesús está allí y Jesús siempre está en control y puede hacer que las cosas estén en calma y suaves en nuestra vida. ¿Sabes qué? Jesús quiere quitar nuestros miedos, quiere quitar mi temor y también quiere quitar y puede quitar tu temor. Vamos a cantar otra vez la canción. Gently on the seas, with Jesus in the back of the boat, life is just a breeze. Quiero orar por ustedes. Dios, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la verdad y el poder de tu palabra. Y por recordarnos, Señor, que cuando las cosas parecen estar difíciles y los tiempos son duros, recuérdanos. Gracias por recordarnos que solo por tu palabra, por confiar en ti, podemos ver las cosas como se calman y se suavizan. Te damos gracias por eso. Qué hermoso ejemplo Jesús es de la paz en nuestro corazón. Y es en su nombre que oramos. Amén. Hey everybody, my name is Christian. I'm the college worship intern here at First Baptist Belton. Let's sing together today of how we stand on the rock that Christ is for us. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.
yes, I do, yes. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Where on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. Where every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. Oh yes, I do, yes. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. Yes. And as he stands in victory, his curse has lost his grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Ooh, yeah, yes. Oh, we worship you, Jesus. We have no guilt in life, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commends my destiny. No power of hell, no scheme of a man can ever pluck me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I live till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Oh, I stand for you, Jesus. You are better, yes you are. There is no other so sure and steady. My hope is held in your hands. When castles crumble and breath is fleeting, upon this rock I will stand. Upon this rock I will stand. Glory, glory, we have no other King but Jesus, Lord of
sincere in me. My life is hidden 'neath heaven's shadows. Your crimson blood covers me. Your crimson blood covers me. Glory, glory, we have no other King but Jesus, Lord of all. Yes, we raise the anthem, our loudest praises ring. We crown Him Lord of In all my sorrows, Jesus is better. Make my heart believe. In all my victories, Jesus is better. Make my heart believe. More than all comfort, Jesus is better. Make my heart believe. More than all riches, Jesus is better. Make my heart believe. Yeah, our souls declaring Jesus is better. Make my heart believe. Our song eternal, Jesus is better. Make my heart believe. Glory, glory, we have no other King but Jesus, Lord of all. Glory, glory, we have no other King but Jesus, Lord of all. Yes, we raise the anthem, our loudest praises ring. We crown Him Lord of all. We crown Him Lord of all. Yes, we do. We crown Him Lord of all. King Jesus, we crown Him Lord of all. Let's continue to sing of how marvelous that our God is and what Jesus did for us. We're singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. And how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Yes. You're marvelous, yes you are. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love of me. We've seen
singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. And how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Oh, yes, it is, yes. And He took my sins and my sorrow and made them His very own. Yes, He did. He bore my burden to Calvary, where He suffered and died alone. Oh, yes, He did. We're singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Yes, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Yes, oh, how marvelous, oh, yes. When with the ransoming glory His face I at last shall see, and it will be my joy through the ages, oh, to sing of His love for me. We thank You. We're singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. And how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Yes, He's marvelous. Yes, yes. So we sing this. We're singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Yes, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Yeah. And is my Savior's love for me. And is my Savior's love for me. Yes, He is. All right, church. I guess we're going to be going through the sermon series, The Steps of the Vamos a Cross. seguir And, la we're just serie Pasos a la continuing Cruz y that story estamos of continuando la Jesus. historia de Last week Jesús. we finished La up semana with pasada the Garden of terminamos Gethsemane and con el jardín de everything that, Getsemaní Jesus went y through todo lo que there. pasó Jesús allí. And today we're going to be Y looking hoy vamos at, a mirar the betrayal and the, hacia la the arrest traición, and the el trials of arresto Jesus. I want to start y los by juicios de reading 1 Jesús. Voy John a chapter 2, comenzar para leer verse 6. 1 de Juan capítulo 2 Scripture versículo says 6. La that whoever escritura says dice, he abides in him el ought que to dice que walk permanece in the en él same debe way andar in which he walked. como él Talking about anduvo, Jesus. hablando de Jesús.
It says that followers of Jesus should Los seguidores de walk Jesús as the way our deben Lord did. And so caminar so we como look el Señor for caminó. Así que things that Jesus did, how he buscamos reacted in cosas certain que circumstances. Jesús hizo y cómo We want reaccionó to emulate those en things diferentes in circunstancias our own y lives. debemos And imitar 1 esas Peter, cosas en nuestra chapter vida. Y en 2 Primera de Pedro, says capítulo this. 2, dice así, 1 Peter chapter 2 verses 21 through versículos 23. 21 al It 23, says, "For to this you dice, have been called, pues because para Christ esto fuisteis also llamados, suffered for porque you, también Cristo leaving you an padeció example so por that nosotros, you might dejándonos follow in his ejemplo steps. para que sigáis sus He committed no pisadas, sin, el cual no hizo neither was pecado, deceit found ni in se his halló mouth. engaño en su boca. When he was reviled, Quien he cuando did le not revile in maldecían return. no respondía And when con he maldición, suffered, he did not cuando threaten, padecía no but amenazaba, continued entrusting sino himself to him encomendaba la who causa judges al que justly. juzga justamente. I would have to think that when Tengo que Peter wrote these pensar que verses, cuando Pedro he escribió had esto, the arrest él and the tenía trials of Jesus in mind. el arresto y los juicios de Jesús en So as mente. we continue this Así que mientras series continuamos on, esta Steps to the serie Cross, de pasos hacia la we're going to cruz, look at these stories. vamos a mirar estas historias. Before we do that, I want to Antes de hacerlo, quiero hablar un poco del sufrimiento. El sufrimiento viene en muchas formas. Algunas veces traemos sufrimiento por nosotros mismos, con decisiones malas que tomamos, por elecciones malas que hacemos. Algunas veces pueden ser decisiones financieras o de relaciones, pero hacemos algo que causa daño, ya sea a nosotros o a otros, y traemos un tiempo de angustia y de sufrimiento, de dolor. Otras veces el sufrimiento viene de atrás, de algo que vino sobre nosotros. Puede ser enfermedad, puede ser un accidente, puede ser algo inexplicable financieramente que nos sucede y que nos causa una lucha y dolor. No sabemos por qué sucede, pero simplemente sucede. Y tenemos que entender cómo manejarlo, cómo tratar con ello, cómo movernos en estas circunstancias. Así que en días como estos, en los días en que nos encontramos, necesitamos encontrar un ejemplo a seguir y no puedo pensar en un mejor ejemplo que Jesús. Así que hoy, mientras miramos al arresto y los juicios de Jesús, vamos a encontrar ejemplo que podemos seguir. Quiero decirles algunas historias. La semana pasada terminamos con el jardín de Getsemaní. Por supuesto, la siguiente semana y más adelante veremos la crucifixión y la resurrección. Pero en medio de, entre el jardín y la crucifixión, Jesús pasó por un periodo de sufrimiento y de pruebas que fue muy intenso, fue muy fuerte, muy rápido y casi fue insoportable. Así que estas historias que les voy a decir, quiero que caminemos en la vida de Jesús por este periodo breve de tiempo. La primera historia que quiero decirles es Jesús y la multitud. Cuando él terminó de orar y ve la multitud viniendo, y en esa multitud ve a su amigo Judas. Y Judas se acerca a él y le da un beso, porque Jesús ya había arreglado de antemano con el grupo que lo iba a prender y les dijo, al que yo le dé un beso, ese es al que quieren ustedes, ese es Jesús. Así que Jesús camina hacia Jesús, le da un beso. Jesús dice, ¿me estás traicionando con un beso? Y en ese momento Jesús le concede a Judas como su amigo y le dice, haz lo que viniste a hacer. No le gustó. A Pedro no le gustó y estaba él ahí mismo y no sé por qué tenía una espada, saca la espada y la escritura dice que atacó el sirviente del sumo sacerdote que se llamaba Malco, le cortó la oreja derecha y Pedro está listo para pelear. Y Jesús en su sabiduría y en su mirada hacia lo que tenía que suceder, le dice, Pedro, detente, guarda tu espada, no estamos aquí para pelear, no estamos para eso. Ahora mismo eso no es lo que necesita suceder. Así que Jesús habla a la multitud y les dice, yo he estado con ustedes aquí y en público les he enseñado, ustedes me conocen y ahora vienen ustedes con palos para arrestarme. Los soldados y los oficiales judíos que estaban ahí para arrestar a Jesús, en ese momento los discípulos abandonaron al Señor. Y la multitud, este grupo,
So that's se story lleva a number one. Jesús a la The second corte. phase of the night for La segunda Jesus is parte story number two, is Jesus in Es front que of the Jewish council. Jesús se So enfrenta Jesus gets to the council with a the la corte crowd, judía and he sees two high priests. y él ve He a sees dos Annas, sumos sacerdotes. and he sees Él ve the a former high priest, Anás, and he sees que ese era el anterior, y ve a Caifás, que era el At actual first he's there with sumo Annas sacerdote. before the Jewish council gathers, and Annas is Anás questioning Jesus, and cuestiona a Jesus Jesús responds to him, says, y "Look, I've been Jesús teaching le you, you responde, know he who estado I am, you know enseñando, what tú I'm sabes about. quién soy, You heard me, why sabes you lo que brought hago, me in." por qué me And at that trajiste. point, a nearby official Y en ese strikes Jesus momento on the un cheek and oficial says, "Hey, don't golpea a talk to the high Jesús priest like that." en la And mejilla y Jesus le says, dice, "Hey, no, look, no llames if al, I'm not no hables preaching así al truth, sumo if I'm sacerdote. preaching wrong, Y Jesús then dice, prove it. si no estoy But predicando la if I'm verdad, preaching estoy truth, predicando if I'm error, telling you the truth, pruébamelo. why do Pero you- si why estoy do you hit me?" predicando la verdad, ¿por qué me golpeas? About that time, Peter Para ese finds tiempo, his way into the Pedro courtyard and se sale hacia el patio fully desert his Lord. y He's no, just trying no to abandona come back to him. He's completamente a trying to Jesús, make trata sure de everything's estar okay. He's cerca trying to de see él, what's happening. trata de ver So lo que Peter pasa. now Así que enters the Pedro, scene and en is esta hearing what's escena, going on. está And so oyendo now lo que pasa Caiaphas enters the scene, y the high priest. Caifás entra, And el so, sumo sacerdote entra en escena Caiaphas and the y Jewish council are Caifás y looking el for consejo evidence judío, el concilio, to bring charges against buscan Jesus. And they bring witnesses, testigos y one excusas witness after para traer another, cargos y and none of traen them agree. testigos But finally, uno tras de using, otro, pero there's nadie a se couple pone de of guys acuerdo who present y al testimony, final and hay they say, dos tipos "Hey, que we presentan heard that testimonio y this dicen, man oímos said que este that hombre he's gonna dijo tear que iba down a the tirar, temple, a and destruir then in el 3 templo days y he was después gonna en rebuild 3 it." días lo iba a reconstruir. Well, obviously the Jews didn't like Obviamente this. los I mean, the judíos, temple a los was the judíos no holy les place, gustó, it was their place of porque el worship, templo era and el lugar sagrado, for era Jesus to su say he único was gonna lugar, y tear para it que down, Jesús this dijera was- eso, this was a big era deal. And so, algo muy grande. Caiaphas used this information to stir the Caifás crowd, usa and esta he said, "Hey, información what other testimony do we need?" para revolver, And he para turns to agitar Jesus a and la says, multitud "Jesus, are you the Christ?" And y le Jesus pregunta a says, Jesús, "Yes, I Jesús, am. ¿tú eres el Cristo? I Y Jesús am le the dice, Christ, sí, and you yo will soy see el me Cristo sitting at the right y me hand of verás God." sentado a la Well, derecha de Caiaphas Dios. at this point and the Y others, they just Caifás a have este conviction. tiempo I mean, my goodness, what else do they need to se hear? They don't asombra need y dice, any ¿qué other necesitamos proof. hacer más? Jesus is worthy of No death. necesitamos más pruebas, Jesus Él is es digno worthy de to be put to muerte, death because he claims to be the porque Christ. reclama que Well, es at el this point, Cristo. the guards beat En este him. punto los guardias lo What golpean. else happens? They spit in his ¿Qué más face, pasa? they blind Le him, escupen hold en him, la they cara, strike le him with their tapan los fists, ojos, they le golpean demand con los that Jesus puños, should prophesy demandan to que them. Which Jesús one of them struck him? profetice. If he's the Dice, Christ, ¿quién te if he's the pegó? Messiah, surely Si tú eres he el can tell them Mesías, who's hitting seguramente him. podrás And they decir just quién te insulted him pegó, more and lo more and insultan more. más y más y más. Well, as this is happening, and Y as mientras the esto trial sucede y develops, mientras se desarrolla esto, Pedro todavía está Peter's in ahí. the courtyard, Pedro and the está en servant el girl says patio to Peter, "Hey, Peter, y uno de los sirvientes le dice, weren't you with oye, that Pedro, ¿no Nazarene?" And estabas Peter tú con says, ese "Lord, nazareno? I don't know him." Y Pedro dice, no lo Peter conozco. moves away from that location, Se aleja but un the servant poquito girl de ese follows lugar, him and says, pero el "Surely sirviente you lo were sigue, with him." o la This sirviente lo fellow, sigue y she's dice, telling the others, seguramente "This tú guy estabas right con here, él. this guy right here, Y he le was dice a los with demás, Jesus." yo sé And que estaba Peter con él says, porque yo denies lo it vi. again. He says, "I Y don't know Pedro the man." lo vuelve a negar y Well, dice, about an yo hour no lo later, conozco. another person says Quizás to una hora Peter, más otra "Surely persona you le were with dice, him, your accent oye, gives tú you estabas away." con And él, about that same tu acento time, a tu relative forma of de hablar Malchus, the te guy who delata. Peter sliced Y his algunos ear dicen off, que that- pudo haber sido the Malco. relative of Malchus says, "Didn't I see you at the Olive Grove?" Y Peter le calls dicen, ¿qué no curses te down on vi himself, allá? and he says, "I don't know the man you're Y talking about." Pedro realmente se molesta y empieza casi a insultar. At that Dice, moment, no conozco a la persona de la que Rooster habla. crows. Y en ese momento el gallo canta. Scripture says that La escritura Jesus dice que turned and looked at Peter. Jesús se volteó y miró a Pedro. Peter remembered the words of Y Jesus Pedro recuerda las palabras de and ran out of Jesús the courtyard y sale corriendo y bitterly. llora amargamente. So somewhere about that time, formal Así que charges por were aquel given. tiempo Very early le in the ponen morning, los the cargos elders and y Annas and Caiaphas muy and the temprano en la teachers of the law mañana and Anás so y hands, Caifás y the los whole maestros de la Sanhedrin ley, el formalized their Sanedrín entero, charges and formaliza los they cargos asked Jesus contra él one last time, y "Are le you the preguntan una Christ?" vez And más, Jesus ¿tú eres el says, Cristo? "Yes, I Y am. Jesús And I will dice, be at sí, the yo right hand soy of God, y and I estaré am a la the Son derecha of de God." Dios, And yo so soy el Hijo de Jesus Dios. gave Así very que clear testimony Jesús about da who he testimonio is, and muy the claro Jews acerca de used that quién to es. condemn Jesus to death. Y por They ello los couldn't do it judíos themselves. lo So quieren they needed condenar, to pero take him no to the Roman lo officials. pueden
hacer por sí mismos, así que recurren a los oficiales romanos y lo llevan hacia Poncio So Pilato, begins the third el, story of the night. re- with Jesus el regente and Pilate, romano. round Y one. entonces en la tercera parte So the encontramos Jewish leaders a Jesús y convene, Pilato en el primer they round. convince Así que Pilate to se meet them very juntan early y in the morning. convencen a Pilato de que Pilate se comes out to vea a meet the Jesús en la Jews, and mañana. the Jews wouldn't Pilato enter the va y palace ve because they didn't want to a los dirty judíos, pero no themselves. They quiere, didn't want to become unclean. no quiere ir al Gather that. They go palacio. to Pilate's Más palace. bien los judíos no quieren ir al They palacio don't want to enter porque no Pilate quieren because they estar don't want to be impuros. unclean.
but they're condemning a man that they know to be lo innocent. condenan sabiendo que es inocente, pero sin embargo no quieren estar Think about impuros. that for a moment. Piensen en eso por un momento. So Pilate comes out and he dialogues, Pilato what sale are the charges? What y are the dice, ¿cuáles charges son of los this cargos man? que tienen And contra the este Jew hombre? says, Y los says, judíos this man dicen, opposes este hombre taxes. se opone a pagar impuestos. Pilate says, are you Pilatos dice, you woke me up for this? ¿me This levantaron man para esto? opposes taxes. We ¿De can veras? deal with this later. Este And they hombre say, well, wait, no paga He impuestos, also, se opone a los he claims impuestos, to be puedes a tratarlo king. después. Espérate, dice, He claims él to be the dice que es un Christ. rey, dice que es el Cristo. Well, this exchange begins En este between Pilate and intercambio entre Jesus, Pilato y and Pilate Jesús, says, Pilato he dice, talks to Jesus and he says, are you a king? y le pregunta a And Jesus Jesús, says, yes, ¿eres un I rey? Y am. Jesús Well, le when dice, Jesus said sí, that, yo the soy. Jews explode all over him. Cuando Jesús de eso, Because, well, los judíos of se van course, encima. they don't want Jesus to claim Ellos no quieren himself que to be their Jesús king. So Pilate's diga que es su confused, rey, y Pilate Pilato está concludes that the Jews should just confuso take Jesus and try them according to their own law, but y the Jews contort that piensan because que they los can't judíos put lo Jesus to pueden death, juzgar that the y Romans le need dice, to do it. júzguenlo ustedes, So porque los Pilate romanos asks no Jesus pueden again, juzgar "Are esto. you sure Y you're Pilato le saying dice you're otra a vez a king?" Jesús, ¿estás seguro And que estás Jesus diciendo says, que eres un "Yes. rey? In fact, I was Y Jesús born le to be a dice, king." sí, y I'm no solamente testifying eso, to le the dice, truth. yo nací para ser Pilate rey says, y he "What's testificado true?" de la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pilate turns to the Jews and he says, "This guy Pilato hasn't se done voltea anything a wrong." los judíos y And les the dice, este Jews, hombre no ha they hecho stir up- they nada say, malo. Y "This los man judíos stirs up empiezan trouble a decir, este everywhere. hombre In fact, he alborota started a in todo el mundo. Galilee De and hecho, bringing empezó his en trouble Galilea here." y trajo sus problemas hasta acá. So Pilate says, Así "Oh, que this Pilato dice, man is a Galilean." este hombre es Galileo. Just so happens that ok. Herod's in town, and Resulta Herod que was, Herodes ruler está en over la that ciudad province, and so y él era he el que sends regía Jesus aquella to región. Herod. Así que envía a Jesús hacia So Herodes. story number 4. La historia número 4 en este Jesus caso and es Herod. Jesús y So Herodes. Herod was pleased to see Jesus Herodes because estaba feliz de he ver a really Jesús been porque wanting to él meet him. He quería had heard realmente about Jesus, conocerlo, he had que heard había about his oído teaching, he heard about all the acerca de él, de miracles sus that Jesus enseñanzas, did. de sus So he was milagros, hoping that Jesus milagros, would y esperaba que perform Jesús some pudiera kind of hacer miracle algún in front of milagro him. en frente So de él. Herod asks and asks Así que Jesus, va y but le Jesus pregunta a refuses to Jesús, answer him. And all le the while, pide the Jews que haga are un just milagro getting y irate, Jesús no continually lo accusing complace Jesus y without siguen release, acusándolo just los judíos relentlessly accusing Jesus. sin cesar, So Herod siguen kinda acusándolo. gives in, Así que and Herodes his llega soldiers, ridicule a una him, they conclusión, mock him, los they soldados dress se him in burlan de él, robes, and they lo visten send en him ropas back to Pilate. reales y lo Interesting thing regresan says that Scripture says a that Herod and Pilato. Pilate became good friends that day. Y a partir de ese They were momento kind dice of la escritura bonded que by this experience Jesús with Jesus. y They Herodes, had been enemies perdón, up until that Pilato y time. Herodes se hicieron amigos, que no habían sido And so amigos antes Jesus de eso. leaves Herod, returns to Pilate, Jesús and we se have the retira last de Herodes story, y va Jesus and Pilate, a round Jesús two. y tenemos la última parte, Jesús y So, Pilato, segundo Pilate says, round. "Look, I find no fault with this guy. Herod found no fault with this Pilato guy. dice, We'll punish ¿cómo es him, and then esto? we're gonna Herodes no release le him." encontró Well, the Jews didn't want culpa, that, voy a and, soltarlo. Los judíos no quieren que well, lo in the suelte. meantime, actually, Y Pilate's mientras wife tanto, comes to him and la says, esposa "Hey, de don't Pilato have le anything dice, to do with this oye, man. I had no a tengas nada dream. que ver It was not con a este good hombre. dream. Tuve un sueño que no This fue man is innocent. agradable. Este Don't hombre es have anything to do inocente. with him." No te metas So con él. Pilate ignores him, and Pilato he la ignora, returns to the Jews, and regresa a the los Jews say, judíos "Hey, y les there's a dice, tradition for les you dice, to hay una release a tradición prisoner to us, para que and, yo les we'd like you suelte to invoke that tradition." And, un Pilate preso, says, "Okay, y we'll do that." queremos Pilate que- honors the tradition. He says, que nos "Okay, sueltes a un look, preso. there's this guy named Barabbas." Dice, hay un hombre aquí And que we se have llama Jesus. Barrabás y tenemos a Jesús. Barabbas. Did you know his name Barrabás, means ¿conocen sus nombres? ¿Saben son lo of que the Father? significa? And it just so happens that Hijo del Padre. Barabbas was in prison for Barrabás insurrection, estaba for en inciting a prisión crowd, for por ser un causing insurrecto, troubles por estaba for the, causando problemas, alborotando a la So gente here's contra this los man romanos. Así Barabbas, que whose Barrabás name está means aquí, cuyo son of the nombre Father, significa Hijo del Padre, who was causing trouble, que estaba causando And we have problemas, Jesus, y Jesús, who is the Son of que God, es who el is Hijo the del Son Padre, of the es Father, el Hijo del Padre, who preached peace que and preached God's predica kingdom. la paz, predica el And here reino de Pilate Dios, gives the Jews a y choice. Pilato Which would you da have me released to a los you? judíos la Barabbas, opción de escoger, Jesus. ¿quieren a Barrabás o quieren a you know the Jesús? story. ¿A quién quieren que libere? Crowd Sabemos la historia. wants Barabbas. La multitud Release to dijo, us Barabbas. suelten a Barrabás, Crucify Jesus. Crucify crucifiquen him. a Jesús, Crucify crucifiquen Jesus. a Jesús. Pilate releases Barabbas to the crowd. Pilato and he says, "What suelta should I a do Barrabás with y dice, the ¿qué king?" debo hacer con su rey? And the crowd says, "Crucify Y him." empiezan a gritar, Crucify him. crucifícalo. Pilate didn't crucifícalo. want to do that. Pilato no quería He hacer knew eso, Jesus was innocent.
sabía innocent. que Jesús era But he relented inocente, to the crowd and pero he se claimed to rindió have no ante guilt. la multitud He physically y washed his hands para in front of the demostrar que no crowd tenía and said, culpa se "Look, lavó las this is manos your en frente fault. de la This is your multitud como responsibility." diciendo, esta es su culpa, esta es su Judas gladly responsabilidad. received the blame.
Los So judíos Pilate had Jesus se flogged, contentaron de and recibir again, la culpa the soldiers y los stripped him, soldados they lo put a purple desnudaron, robe on le him, pusieron they wove una thorns túnica, together and made a le crown, pusieron and una they jammed corona it de on his espinas, head. They put a staff le in his pusieron hand, and they un knelt before cetro him en in su mano, mockery. se They hincaron struck him delante on de the él head with the burlándose, staff. le They spat pegaron on en la him. cabeza con una They bring him back to con una Pilate. vara y lo Pilate traen a gives him Pilato one last y Pilato chance. le da una última Listen, oportunidad I find y no dice, basis for y a dice, no charge. encuentro ninguna base para He brings Jesus out in acusarlo. purple robes. Y Says, "Here's Jesús the sale man." en The esta, crowd says, "Crucify en esta him." vestimenta y And los he judíos dicen, turns to crucifícalo. Jesus. Pilate turns to Jesus and Y says, Pilato "Don't voltea a you Jesús y le dice, ¿no understand? I have the entiendes? authority ¿No te das cuenta que to tengo la release autoridad you para liberarte or to execute you?" o para And ejecutarte? Jesus Y says Jesús to le Pilate, dice, "You have no authority given no to you tendrías autoridad unless it was given to si you no by te fuera heaven." dada de mi Padre en los cielos. The crowd says, "If you let La this man multitud go, dice, si dejas a este you're hombre no libre, friend of Caesar." no eres So amigo del Pilate César. comes, he sits in his Pilato judgment seat, se and the sienta time en is su near. trono de Pilate motions juicio, to Jesus and says, "Here se is dirige a your Jesús king." y le dice a los judíos, aquí está su rey. And the crowd says, "He's no Y la king of multitud dice, ours." no es nuestro rey. Pilate says, "Shall I Pilato dice, crucify your king?" ¿he de crucificar a su rey? The crowd says, "Take Y la him multitud away. dice, llévanselo. We have no king No tenemos más rey but Caesar." que César. How must that have broken Jesus' heart? ¿Cómo habrá de lastimar, cómo habrá habido de lastimar a Jesús He had already cuando él faced realmente, abandonment and rejection from siendo el Peter. rey, enfrenta Now el people of abandono Israel de have Pedro rejected y him as ahora de king. todo el pueblo que lo So rechazó como finally rey? Pilate Así que hands him over finalmente to be Pilato lo crucified. entrega para ser crucificado. Jesus continues to be mocked. Jesús sigue siendo objeto de replaced burla, purple robes with his own clothes. le quitan la túnica púrpura, le dan su propia ropa y lo dirigen al lugar de la In a crucifixión. short period of time, Y en un periodo through muy these corto de 5 tiempo, stories, con estas 5 Jesus historias, suffered. Jesús sufrió. Suffered slander. Sufrió la burla, Jesus suffered ridicule. sufrió el ridículo, Jesus suffered false accusations. sufrió acusaciones falsas, Jesus suffered severe beatings. sufrió golpes Jesus brutales, suffered mockery, betrayal, en la burla, en la traición, el and abandonamiento, rejection. el rechazo. Jesus suffered. Jesús sufrió. And so as we think of Así que Jesus mientras as pensamos our en Jesús example, como nuestro ejemplo, what can we learn from him? ¿qué podemos aprender de él? Well, in these stories, there's several examples that Jesus Con estas gives us on how we historias can de los respond in ejemplos times. que nos da Jesús, ¿cómo podemos responder en tiempos de And so there's several sufrimiento? of these, and we're going Así to que go hay- through these really Vamos quickly a now. ir rápido sobre estas Actually, I have partes. 11 of them. De hecho, tengo 11, So, así que during Jesus and the mob, Jesus gave us 3 examples. cuando estaba that we can frente a la follow. First of multitud all, dio 3 ejemplos que Jesus podemos seguir. provides calm. Primero que nada, In Matthew Jesús 26:52, proveyó calma. this is what happens. En Matthew Mateo 26:52, 52, Jesus says, Jesús dice, "Put your sword back into its place." guarda tu arma. Peter was ready to rumble, Pedro estaba listo para pelear, but in that moment Jesus stopped pero en ese him and momento said, Jesús "Stop, lo put your detiene sword away." y le dice, pon tu Jesus arma en la provided funda. calm. And in these days of suffering, Él provee you la and I calma, might Él need da to la find calma. ourselves in a situation where Y we quizás need nosotros nos to give encontramos some type of word en una situación en bring que calm quisiéramos to the situation hacer in algo, the midst pero of suffering. necesitamos recibir la calma. Jesus en also medio del provided sufrimiento. healing. In Luke También Jesús provee 22:51, sanación o says salud. that, En Lucas Jesus said, "No 22:51, more of this," and Jesús he dice, touched Malchus' ear, no más de esto, and he y healed toca him. la oreja de Malco y lo sana. In these times of suffering, you and I are going to need to provide healing. Y en este tiempo de sufrimiento, You quizás may not be a nosotros doctor, you may not be a nurse, you may not be no in seamos that un profession, doctor, but una there are types of enfermera, healing that pero all of us can hay provide. otros tipos de Words of salud que nosotros encouragement, podemos traer, with prayer. palabras de ánimo a otros, You oración, may know someone who's suffering consejo, physically, alguien que somebody esté sufriendo who's físicamente, suffering economically, alguien que esté and you're sufriendo the one who económicamente, y tú can puedes meet ser la that need and persona bring healing que to that cubra esta situation. necesidad y traiga So salud here's another a example. la situación. Aquí hay otro ejemplo entonces. Jesus also in John 18:11, Jesús también en Juan he gives us an 18:11 example of da un staying ejemplo focused on de his cómo purpose. mantenerse So John enfocado 18:11 en su says this, propósito. it En says- Juan 18:11 dice, he says to Peter, "Put your sword into le dijo its, a to its Pedro, sheath. Shall guarda I tu not espada. drink the cup that the la copa Father que has given mi me?" Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesus knew that in the end, Jesús his sabía que al purpose was final to be su a sacrifice. propósito era ser sacrificado. And having a fight right then, Y having a battle was Tener not una batalla ahí mismo God's purpose. no era el propósito In de that Dios. moment, Y en ese momento Jesus was to submit Jesús so se that he could get to somete his ultimate end.
a la So you voluntad de and I, Dios para we need to remember what our poder purpose is. alcanzarnos a God. nosotros. To share the good news of the gospel. Y nosotros tenemos To a bring Dios y healing podemos to the compartir sick, las buenas nuevas to del bring, Evangelio to para traer release, to bring paz, freedom to the para oppressed. traer libertad al oprimido, paz con Maybe Dios. you need to bring a word to somebody. You're Quizás prayer walking your podemos neighborhood, traer and una palabra de somebody comes alguien out the door en nuestro and vecindario, in alguien that que se acerca moment, you can share a a good nosotros y en word ese momento from the podemos Lord. You can compartir la maybe palabra de see what Dios, they need prayer for quizá and pray ver for qué them on the necesitan y spot. orar allí There's mismo all con kinds of ellos. things that we can Hay do todo to- tipo de to cosas que remember podemos hacer why we are y here. recordar por qué Ultimately, estamos to aquí. bring glory En última instancia to God. estamos aquí para traer gloria a In the Dios. second story, with En la Jesus segunda and the Jewish historia, court, lo que Jesus Jesús provides hizo another ante los three examples. judíos, el In Sanedrín, John 18, en los ejemplos, en 20 Juan 18, 20 23, Jesus al 23, was Jesús willing to talk. It estaba says dispuesto a right here hablar. that, when Pilate Dice que questioned cuando Jesus Pilato about- lo cuestiona, when Annas questioned Jesus cuando Anás about más his bien lo disciples cuestiona and his teachings, Jesus answered him, "I have sobre spoken sus openly to the enseñanzas, world. dice, yo I've always taught he in estado synagogues and in enseñado, temple, yo he where enseñado all en the las Jews come sinagogas, together. I've said nothing in secret. no he dicho nada Why en do you ask secreto. me? ¿Por qué me Are preguntan? those who have heard me, Los que what me I han said to oído, them, ask those pueden who have- preguntarle a los que me han ask oído, those who have heard me, what I said to them. ellos They saben know lo que he what I dicho. said. And when he said these things, Y cuando one of the dijo estas cosas, officers standing uno by de los struck Jesus oficiales with his hand, le saying, "Is that golpeó how a you Jesús answer con the la high mano priest?" y le dijo, así es como Jesus answered contestas him, "If al what I sumo said is sacerdote. wrong, Y Jesús bear dijo, witness about the entonces, wrong, but si he dicho what I mal, said is dime right. que he hecho mal. Why do you strike Y si dije algo bueno, ¿por qué me So golpeas? Jesus was willing Así to que Jesús dialogue. estaba People are gonna have questions dispuesto a dialogar. La gente during puede this tener time of preguntas suffering that durante we're este in. tiempo de We need to be sufrimiento. La willing to gente talk to them. se puede preguntar cosas y Or tenemos que estar perhaps you have dispuestos a been hablar. wronged by someone yourself. Quizás alguien nos ha hecho daño Jesus gives that example. y Jesús Being nos da willing to ese share ejemplo, and talk and que estar dialogue. dispuestos a and hablar advance y the a conversation. compartir. So Jesus gives us Y that en la example. conversación Jesús Another nos da example gives- este ejemplo. Jesus Otro gives us is ejemplo that he's willing to que nos speak da truth. es que In Jesús Mark está 14, dispuesto a hablar la verses verdad. 60 En Marcos 62, 14, del Jesus, 60 al 62, says Jesús this. dice esto. He says, "Well, the high priest stood up in the midst and asked Jesus, Y el sumo have you no answer to sacerdote make? What is it that these men testify against you?" dijo a But he remained Jesús, silent and made no answer, and ¿te the vas a high quedar priest asked callado him cuando again, estos "Are you the testifican contra Christ, the ti? Son of the Blessed?" Tú And eres el Jesus said Cristo, to el him, Hijo de "I Dios. Y am. Jesús le dijo, yo soy. And you will see the Son of Y Man verás seated al at Hijo the de right Dios hand of sentado power and a la coming diestra with the clouds of de heaven." Dios viniendo en las In this nubes day del and age, cielo. when questions arise, I mean, people are- Y cuando people are- surgen las we know the preguntas, talk. You know the rumors. You see sabemos them on, que hay rumores. Facebook, you see them Hemos visto on en Facebook, Instagram, you hemos see visto them en in other Instagram, social media, hemos you visto see en the otros posts, even medios some of the sociales. news outlets are just running Vemos las stories that noticias end y up not corren being true. historias que no It's so son important ciertas. these days that- Así que that es we muy speak importante que en truth, estos días que hablemos that con la we are verdad, certain of what we speak of, que and- estemos and for you and ciertos me, de lo que what digamos. that means is Y speak Jesus. nosotros lo que podemos Because we hacer, know tú and y yo, es understand Jesus hablar truly. como Jesús, So hablar the de best Jesús, thing that we porque can do is Jesús speak into any habla la verdad situation is the truth y of the podemos así gospel, the hablar truth sobre of- cualquier the truth of situación, hope la verdad del in Evangelio, Jesus. la verdad de la esperanza en Jesus is our Jesús. example to follow. Jesús es nuestro ejemplo a Jesus seguir. also felt Jesús sorrow también sintió and compassion. tristeza y compasión. In John 18, excuse me, in Luke En Lucas 22, 22 61, in Luke 61, 22, 61, it says dice, that the Lord turned and looked at y Peter. el Señor volteó y miró a Pedro. One of his best friends had just denied him. Uno de sus mejores Over and amigos over lo and había over negado una y otra vez. And the scripture says La Escritura dice that Jesus turned and looked at que him. Jesús se volteó y le miró. I want you to do something, perhaps. Maybe get your phone ready to tap the screen to pause it, or if you're watching Podemos poner el at home on the ejemplo de que television, grab your remote and get ready Si to nosotros pause it. tenemos el teléfono y ask you a vemos una persona, question, podemos Maybe marcar for you to ponder or for you to talk to with alguien your que family quiere just for hablar a con minute or so. nosotros y podemos nosotros I want you to marcarle ponder o contestarle. when Quiero que Peter valoren looks esto. at Podemos Jesus, hablar cuando when Jesús he mira a sees Jesús Jesus y mira looking back at him. a Pedro What was regresando la mirada. Jesus saying ¿Qué es lo que here Jesús está in his eyes? diciéndole a Pedro en What los were the ojos, en eyes su of mirada? Jesus saying ¿Qué dice la mirada de Jesús a Pedro? Let's go ahead and take a moment and Tomemos un tap your tiempo, screen or click the pause button on your remote. and Tocamos ponder la that if you're by pantalla, yourself or discuss it with your apuntemos family en la member with pantalla just for y a little bit, podamos and we'll come hablar. back together.
podemos hablar de esto And so I don't know what y'all cuando nos talked about, but reunamos. what I gather is that I don't think Jesus' Lo eyes que were condemning. yo concluyo, I don't think Jesus was no creo que saying, Jesús I told you so. lo He just miró looked at para Peter. condenarlo o para decirle, te lo I would advertí. rather think that just Yo más knowing bien what we know pienso about que, Jesus, that he was just conociendo como looking at conocemos a Je- looking Jesús, at Peter, esa mirada de Jesús a Pedro fue con compasión, grace, con gracia, forgiveness, con perdón, just wanting to communicate to Peter that I simplemente still tratando de love you. decirle a Pedro, Pedro, Of yo course, te we know amo. that Peter ran from the Sabemos situation, que but Pedro in huyó de that la moment, situación, Jesus pero en provides ese for us a momento great Jesús example nos provee un gran of even ejemplo, for those, if we have aún been de hurt aquellos que nos han deeply lastimado, by someone, que that nos we han are lastimado still to mucho, have sorrow, que aún tenemos compassion, tristeza, podamos for tener those compasión that hurt us. por aquellos que nos lastimaron. So, real quickly Así then, que rápidamente just a entonces, few more examples. un par de In ejemplos the más. first go around with Pilate, En la primera ronda Jesus con gives us the Jesús, example of standing his ground on things Jesús that se are right. mantuvo In firme John 18, en las verses cosas correctas. 33, En Juan 18, 38. 33 al 38, this is what happened. So Esto es lo Pilate que enters pasó. his headquarters again and Pilato se called mete a Jesus su and said to him, "Are you the king of the lugar Jews?" And Jesus y le answered, pregunta "Do you say cuando this sale of de your own nuevo, accord, or ¿eres did tú el others hijo say de, it to you about eres me?" el rey de los judíos? Pilate answered, "Am I a Jew? Your own nation and the chief Le priests dice, ¿no have tendrías delivered you over to autoridad? me. Y What have you Pilato le done?" dice, ¿soy un judío? And Jesus answered, "My ¿Qué he kingdom is hecho? not Y of this Jesús le world. If dice, my kingdom were of this mi world, reino my no es de servants este would have been mundo. Si mi fighting, reino fuera de that I este might mundo, not be mis delivered over siervos to the pelearían Jews, por but mí, my kingdom is pero not mi of the reino world." no es de este mundo. So then Pilate said to Así him, que "So Pilato le dice, you are a king?" así que eres un rey, ¿no? And ¿Eres Jesus un rey? answered, "You say that I am Y a Jesús king. le dice, tú For dices this que soy un purpose rey. I was born, Y para and este for this propósito purpose I he have come into the world, nacido y to bear para este witness to the propósito he truth. venido, Everyone para traer who is of the testimonio truth de la verdad. listens to my Cualquiera voice." que es de la verdad, escucha mi voz. Excuse me. At any moment, Jesus could have En changed cualquier his mind and momento said, "You know Jesús what? puede I haber don't wanna go cambiado through this. I don't wanna do this. I don't su wanna punto de suffer vista y any decir, longer. I no quiero can't hacer take esto, pain. I can't no take the puedo beatings. I can't take the soportarlo jeering. más, I can't take no the puedo tomar accusations. las I can't take the acusaciones, lying. no puedo I don't soportar want las this." mentiras, no quiero esto. But Jesus Pero stood his ground Jesús on what was se right. mantuvo firme en And lo in que that era moment, what correcto. was right Y en was ese revealing momento himself. lo que era correcto era revelarse a sí mismo a So Pilato he reveals truth to Pilate. y le revela la Pilate verdad a doesn't Pilato. recognize it. Pilato no la But reconoce, Jesus stood his ground on things pero that are Jesús se right. So mantiene you and I, firme we en las need to cosas follow that rectas y example. nosotros In the midst of necesitamos seguir ese suffering, ejemplo. En medio we del could seek sufrimiento revenge, we could podemos seek, buscar venganza retribution. o buscar retribución, Instead, we should just follow pero the en vez de eso podemos seguir pattern of Jesus. el Continue patrón to de speak Jesús, el truth, ejemplo de Jesús, continue to continuar continue to stay hablando la focused on verdad y purpose, estar and enfocados continue to move forward. y movernos hacia In front of adelante. Herod, Jesus gives us a couple of examples. Y Jesus, en frente de Herodes Jesús nos da unos ejemplos, se mantiene silencio con el fin de mantenerse and another en el example he gives rumbo. us is Y otro ejemplo he que does nos not da es, entertain Él no the entretiene, whims Él of no others. divierte Luke a otros, 23, no lo hace verse por 9, divertir a otros. En Lucas 23, 9, la escritura dice, Herod questioned him at length, Herodes le preguntó, but Jesus lo consultó made largamente, lo no cuestionó, answer. pero Jesús no contestó. See what happens here, if Jesus Lo had que pasa begun- aquí es que begun a dialogue Jesús with Herod, Hubiera comenzado, it's si very hubiera possible comenzado that un Herod, diálogo, having es jurisdiction posible over que Galilee, would have taken Herodes, Jesus home quizás with con him su autoridad and sobre tried him up in Galilea, Galilee. se lo hubiera llevado a Jesus Galilea knew that at this y moment juzgarlo en there was no need Galilea. to speak, Pero en este because momento Jesus knew that él he sabía needed to que remain in Jerusalem no and tenía see que his discutir way porque él into the end. necesitaba quedarse en el At the lugar same time, porque su propósito Jesus era knew that Herod cumplir was con la just voluntad de looking for a Dios, show. ir a la cruz. And so Jesus doesn't relent. Así He que Jesús no se doesn't rinde, provide no se some da por miracle. vencido, Instead, he no, just remains no silent. hace un milagro, So for you and me, simplemente se mantiene Follow callado. this example in times of Y suffering. podemos en tiempo There de will be sufrimiento times seguir este when the ejemplo. right Habrá thing to- what the right momentos thing to en do is que just to remain quiet. la cosa And correcta also por earlier, hacer sea sometimes the right permanecer thing to do is to callados. talk. Algunas veces Now we debemos see hablar. that sometimes the right Ahora thing to vemos do que is to algunas remain veces silent. lo correcto We're es just gonna trust here at permanecer this moment that the Holy callados. Spirit will guide us. Y cuando He el will lead Espíritu de us Dios nos in guía how we should respond and how we should follow a cómo Jesus. debemos responder, At the sabremos same cómo time, seguir a we Jesús. understand that, Y al mismo people tiempo are just going to mock entendemos us que la gente se for habrá de our burlar stance. por nuestra Perhaps posición. we shouldn't even entertain them. That's what Quizás Jesus ni siquiera does. He deberíamos does not tratar even de entertain the whims of Herod. caerles bien. So Jesus is an example to follow. Jesús es un ejemplo a And seguir. finally, Y finalmente, in the last en story el with último Jesus and round Pilate, de Jesús con Pilato, round 2, en I'm going to give el you both round of these número examples at 2, the same time. Jesus
Yes,
remained Jesús se humble mantiene humilde from a position of strength. desde una posición de fuerza. And the second example in the Y el segundo situation, ejemplo que encontramos en esta situación, Jesus remains Jesús se strong mantiene fuerte from a position desde una of posición humility. de humildad. In John 19, En verses Juan 10 and 19, 11, versículos 10 y 11, scriptures say this. la escritura dice, So Pilate said to him, "You will not Pilato speak dijo to a él, me? ¿no Do me you vas a not hablar a know mí? that I have the ¿No sabes que tengo authority to autoridad release you and para the authority to soltarte crucify you?" y tengo autoridad para Jesus crucificarte? answered, Jesús "You le have dice, no authority no over tendrías me at autoridad all, sobre mí, unless it had been given to you a menos from si no te above." fuera dada de arriba. Jesus remained humble. Jesús permanece As God, humilde. Y como Jesus Dios, remained humble Jesús permanece from a humilde position of strength. desde una posición de fuerza. And as a man, Y como hombre, Jesus remained strong Jesús permanece fuerte from a position of humility. desde una We need to do the same postura de thing humildad. Nosotros when we're necesitamos in those moments hacer of lo mismo suffering, cuando whether estamos en estos we momentos are de sufrimiento, ya sea que in seamos position of humildes strength. desde nuestra posición de We need fuerza, to rely on Jesus confiar en to give us what Jesús, we need, que nos because we dé recognize lo que that He is our necesitamos y strength, reconocer que Él es and nuestra before Him fuerza y delante de we Él are humble. nosotros somos humildes. So Jesus is our Así que example to Jesús follow es nuestro ejemplo a in seguir times of suffering. en tiempo de sufrimiento, I'm en going to tiempo de reread dolor. the verses we said at Voy the a beginning. leer los versículos que This is dijimos al 1 Peter principio. 2, Primera de Pedro 2, verses 21 versículos and 21 23. y 22 y For to 23. this you have been Pues called, para because esto fuisteis Christ llamados, also suffered porque for también you, Cristo padeció por leaving you an nosotros, example so that you dejándonos might follow ejemplo in his steps. para que sigáis sus He committed pisadas, no sin, el cual no hizo neither was pecado, deceit found in his ni se mouth. halló engaño en su When he boca, was reviled, quien cuando le he did not maldecían revile no in respondía return. con And when he maldición, suffered, cuando padecía he did not no threaten, amenazaba, but continued sino encomendaba entrusting himself la causa to al que him juzga who judges justamente. justly. Are you ready to walk ¿Estás listo as para Jesus walked? caminar como Jesús caminó? For those of you and me, for those of us who say Para that we nosotros abide in que decimos Jesus, que we must be somos de willing to walk, Jesús, debemos estar Sí. dispuestos a caminar como Él caminó. Lord, we Oremos. love you so much. Padre, te amamos tanto. We thank you for the Te damos example las of gracias Jesus. por el ejemplo de We know Jesús. he suffered so much. Sabemos que Él sufrió And the tanto things that we suffer now, we know y las really cosas don't que even sufrimos compare. hoy realmente no se comparan. Yet, Lord, nonetheless, we do have Señor, pain, sin we do embargo, have trials, we sabemos have que things tenemos that we go dolor through y that may be pruebas, physical, maybe quizás sean emotional, físicas o maybe emocionales, relational, o maybe de financial, relaciones o maybe spiritual. financieras, And in quizás these things, espirituales. we Y find en estas ourselves cosas nosotros struggling and nos hurting. encontramos So, luchando Lord, y whenever lastimados. we find ourselves in that Señor, situation, would cuando you nos remind encontremos en us esta of your situación, example, recuérdanos de tu ejemplo, of the way you walked la forma en que through tú the worst caminaste, la forma en que times tú of your actuaste suffering. en el peor momento de tu We love you so sufrimiento. much, Jesus. Te amamos tanto, Señor And it's in your Jesús. name that we pray. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Thank you so much. Muchas gracias. Church, what a blessing. Thank you, Dr. Gish, for preaching so powerfully for us this morning. And it's been great to worship with you. Couldn't see you, but I know you're there. And one thing we know about this right now with the technology is that there are people watching our services and our virtual discipleship and our ministries, not just in Belton or Bell County, but literally to the ends of the earth. And so for that, we're very, very grateful. I'm praying for you, church family. I know these are anxious days in many ways, but do not worry. The Bible tells us our faith and trust is in the Lord. And also, I know that there's some of you who either have lost jobs or are fearful that you may lose jobs, and we're very sensitive to that. And the church wants to be prepared and is prepared to help in every way we can if and when these kinds of events take place. So let me lead into asking you this. Please be a faithful steward as best you can as the Lord leads you in these days. On the screen there is a way to instruct you how to give. You certainly can give online, and if you're not familiar with how to do that, then look at the instructions that are on the screen, or call us and we'll try to help you with that. Also, you can still give by snail mail or by dropping your gifts off in the steel box at the south entrance. So remember those things and be a faithful steward of what God's entrusted to you. We want to be prepared to help people. And also, we have ministry partners literally all over the earth who are at least partially
dependent on First Baptist Belton. And also we have bills to pay and a staff to take care of. So all those things are very important. And I know that you'll be faithful as best you can to the glory of God in these days. So let me conclude our time together today by reading the benediction from Jude that is going to be our benediction from this point forward until we're able to worship back together. And so these words from Jude, the last two verses, to him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory and majesty and power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen and amen.